está conformado por Mercedes Pijijo, Margarita Sánchez, Giancarlo. Empezando con el capítulo número 3, tenemos como tema general estructura general de un programa. Entonces, antes de esto tenemos una breve introducción que nos puede decir que en los capítulos anteriores nosotros podíamos tener la forma de diseñar algoritmos para poder resolver problemas con computadoras, pero en este caso y en este capítulo nosotros vamos a introducir lo que es al proceso de programación que se manifiesta esencialmente en los programas. Entonces, como primer punto tenemos el concepto de un programa. Un programa de computadora es un conjunto de instrucciones, órdenes dadas a la computadora que proporcionan la ejecución de una determinada tarea. En esencia, un programa es un medio para conseguir un fin. Es por eso que nosotros este fin lo probaremos y lo definiremos como la información necesaria para solucionar un problema, que estemos buscándole una solución. Entonces, para esto podemos decir que la documentación y el mantenimiento de la misma se debe dividir en 4 partes. La primera, que es la definición del problema, la segunda, que es el diseño del algoritmo, luego tenemos la codificación del programa y por último la depuración y la verificación de la misma. Luego de esto nosotros podemos decir o podemos relacionar nuestro punto número 2 como las partes consecutivas de un programa. Esto quiere decir que nosotros debemos tomar, después de la decisión de desarrollar un programa, nosotros como programadores tenemos que establecer el conjunto de especializaciones que se debe contener en el programa. Esto quiere decir que va a incluirse la entrada, la salida y los algoritmos de resolución, que incluirán las técnicas para obtener las salidas a partir de las entradas que nosotros podamos definirlas. Entonces, conceptualmente, un programa puede ser considerado como una caja negra. Esto quiere decir que en realidad es el conjunto de códigos que transforman las entradas del programa, que son los datos, en salidas, que son los resultados. Luego, nosotros como programadores tenemos que establecer de dónde provienen las entradas al programa. Entonces esto lo podemos dividir en 3 partes. La primera como la entrada, la segunda como el programa o el algoritmo de resolución y la tercera como la salida. Entonces, como nuestro tercer punto tenemos las instrucciones y tipos de instrucciones. El proceso de diseño del algoritmo o posteriormente de codificación del programa va a consistir en definir las acciones de instrucciones que resolverán nuestro problema. Entonces, esto quiere decir que las acciones e instrucciones que nosotros debemos escribir se deben hacerlo posteriormente almacenando en la memoria del mismo programa en orden que ha de ejecutarse. Entonces, luego de esto podemos decir que en sí es en secuencia todo lo que nosotros tengamos que ponerle. Luego, un programa debe ser lineal o no lineal. Un programa es lineal si las instrucciones se ejecutan secuencialmente, sin bifurcaciones. Pero si nosotros tenemos un programa no lineal, va a ser lo contrario de esto. Entonces la decisión va a ser sin comparaciones. Luego tenemos como punto número 4, según nuestro módulo, que viene que las instrucciones de asignación. Esta va junta con los tipos de instrucciones. Entonces, como primer tipo de instrucciones tenemos las instrucciones de asignación, que como ya son conocidas del lector, repasaremos su funcionamiento con ejemplos. Entonces, si nosotros tenemos una variable a en la cual su valor va a ser 80, podemos decir que cuál va a ser el valor que tomará la variable c tras la ejecución de las siguientes instrucciones. Entonces tenemos la instrucción número 1 que A va a valer 12, B va a valer A y C va a valer B. Luego tenemos como resultado que A contiene 12, B contiene 12 y C contiene 12, puesto que el valor de nuestra variable desde el principio del ejercicio nos dijo que era 80. Entonces luego tenemos las instrucciones de lectura de datos. Esto quiere decir que las instrucciones de entrada van a ser igual a los datos de un dispositivo de entrada.
Esto quiere decir o genera una pregunta de cuál será el significado de las instrucciones siguientes. Entonces nosotros podemos leer el número, las horas y la tasa. Entonces luego nosotros tenemos instrucciones de estructura de resultados, que son la salida. Esto quiere decir que seguido del mismo ejercicio podemos decir que estas instrucciones se escriben en un dispositivo de salida. Entonces luego de la ejecución de las instrucciones tenemos que poner en nuestro dispositivo lo que son los valores de salida, ya que estos los va a generar la máquina. Entonces, si tenemos que A es el valor de 100, B es el valor de 200 y C el valor de 300, nuestro dispositivo de salida nos va a decir escribir A, B y C. Y estas mismas se visualizarán en la pantalla o imprimirán en la impresora los valores de 100, 200 y 300 que contengan las variables A, B y C, puesto que estas tienen su valor correspondiente. Y luego tenemos, seguido de los tipos de instrucciones, tenemos por último las instrucciones de bifurcación. En el desarrollo lineal de un programa se interrumpe cuando se ejecuta la bifurcación. Las bifurcaciones pueden ser según el punto del programa a donde se bifurca o también hacia adelante o hacia atrás. Esto se debe ya que nosotros cuando estamos realizando nuestro ejercicio o nuestra declaración de variables, estas pueden ser instrucciones de bifurcación, ya que puesto que cuando estamos desarrollando un programa lineal se interrumpe cuando se ejecuta una bifurcación. Entonces esto tenemos que tenerlo claro para cuando estemos haciendo o realizando nuestros programas y ocurra algo de esto poder resolverlo. Antes de hablar sobre los elementos básicos, es necesario definir qué es un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema o funciones específicas. Los lenguajes de programación, como lo mencioné antes, tienen elementos básicos. Dichos elementos básicos se utilizan como un bloque constructivo y a dicho bloque constructivo se le denomina sintaxis del programa, que son instrucciones que dada su correlación o sistematización son interpretadas o rechazadas por el programa, siendo los elementos básicos de un programa las palabras reservadas, los identificadores, los caracteres, los acumuladores, los contadores, las variables, entre otras. Datos y tipo de datos. El objetivo de toda máquina o computadora a ser creada es el manejo o la gestión de información, o en otras palabras, el manejo y gestión de datos. Los datos son aquellas expresiones con las que la máquina trabaja, que van desde las ventas de una multinacional hasta las calificaciones académicas. La mayoría de las computadoras o máquinas trabajan con varios tipos de datos, pero por lo general se utilizan dos, que son los datos de entrada y los datos de salida, siendo los datos de entrada que mediante el programa o el algoritmo y las fases intermedias en esta se transforman en datos de salida. Los tipos de datos más comunes son los numéricos, los lógicos y los caracteres. Los datos numéricos son el conjunto de valores numéricos que van desde el tipo entero hasta el tipo real y son números cualquiera, como por ejemplo el 5, el 10, el 15, el menos 20, el 150, etc. Los datos lógicos. Los datos lógicos son aquellos tipos de datos en el que solo hay dos tipos de opciones y una de ellas es su respuesta, como por ejemplo verdadero o falso. Los caracteres. Los caracteres es el conjunto finito y ordenado de símbolos que la computadora reconoce. Existen tres tipos: caracteres alfabéticos, caracteres numéricos y caracteres especiales. En programación, una constante es un valor que permanece sin cambio durante todo el desarrollo del algoritmo o del programa.
a diferencia de la variable que sí cambia. Por lo general, las computadoras o los identificadores de variables inconstantes son declaradas en el programa antes de ser utilizadas para su mejor implementación dentro del algoritmo. Son las que le permiten al programa desarrollar o dar solución a un problema o una función específica. Estas expresiones aritméticas están netamente relacionadas con o son análogas a las expresiones matemáticas, como por ejemplo las operaciones de suma, resta, división, multiplicación. Regla de prioridad. Para las expresiones que tienen dos o más operando, es necesario aplicar ciertas reglas para que el proceso de resolución no se vea afectado. A esto se le llama regla de prioridad o jerarquía operacional en matemática, lo cual consiste en que dentro del mismo ejercicio se van desarrollando partes principales. Esto nos indica la regla de prioridad, que dice que primero se resuelven las operaciones entre paréntesis, corchetes, luego potencia y erradicación, luego multiplicación y división y finalmente la suma y la resta. Son aquellas que tienen únicamente dos opciones y una de ellas es su respuesta, como por ejemplo 0, 1 o verdadero o falso. Continuando con la exposición, vamos a hablar también sobre la operación de asignación. La operación de asignación nos indica al momento de almacenar una variable. En ella se pueden encontrar dos operadores. Una que, como está indicado en este video, es una flecha de modo que se encuentra hacia la izquierda. O también en muchos programas como C++, Java y entre otros se puede encontrar el signo igual. En pocas palabras, el valor de asignación es aquel en donde nosotros vamos a asignarle a una variable una asignación de datos, como por ejemplo tenemos la siguiente variable. Nosotros podemos decir que a le vamos a asignar 25. Como ya había explicado, este signo de flechita se llama cosigno de asignación. También lo podemos encontrar como igual, entre otros. Entre los tipos de asignación también vamos a encontrar los tipos de asignación de manera destructiva. El tipo de asignación destructiva es aquel que nos cambia el valor asignado, es decir, como si antes teníamos 25 de asignación, este va a ser otro. Es decir, puede ser un valor más alto o un valor más bajo. Entre los tipos de asignación también nosotros tenemos los tipos de asignación de valores lógicos. Entre los valores lógicos nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar con signo menor, mayor, igual, entre otros. Para eso lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Nosotros podemos decir que 8 es menor que 15. Y podemos decir también que 15 es mayor que 8. Y si lo queremos utilizar de la siguiente forma, tenemos que 5 es igual a 5. Así vamos a operar los valores lógicos. Si nosotros lo hacemos de la siguiente forma, dándole sentido y dándole operación y dándole números, valores a lo que nos están pidiendo, nosotros vamos a hallar un mejor resultado. Pero hay que tener en cuenta qué tipo de asignación vamos a utilizar al momento de programar, porque es muy importante que nuestro programa ejecute de la mejor manera. Pero para esto es necesario mucho la lógica. Es muy importante tener en cuenta que todos los programas modernos tienen tendencia a utilizar varios tipos de operadores, ya puede ser en una misma operación o en otra. En un mismo programa podemos utilizar el signo menor, mayor o igual.
Todo depende del encabezado que le demos. Es muy importante tener en cuenta qué tipo de expresión vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que las asignaciones se pueden dar de manera de sintaxis. Nosotros tenemos que poder programar o proyectarnos hacia ese programa y verle qué le vamos a dar, qué le vamos a asignar y cómo lo vamos a hacer. Es muy importante para ello tener en cuenta los tipos de operadores. Como les indicaba, en un programa es muy importante saber los comandos. Nosotros podemos utilizar el comando code, que es para mostrar un mensaje. En este podemos también reemplazarlo con print, que también nos muestra un mensaje por pantalla. En los programas que vamos a utilizar, nosotros tenemos que siempre acordarnos que la librería es lo principal dentro de un programa. Luego viene main, que es el cuerpo de programa, y la parte entera. Aquí nosotros podemos declarar ya sea doublet, float, int, entre otros. Pero tenemos que tener en cuenta que todo va bien estructurado. Pero si nosotros queremos hacerlo por medio de operadores lógicos, nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, mostrando promedios. Y si nosotros mostramos promedios, nosotros nos damos cuenta que el promedio va a llevar un operador lógico. ¿Por qué va a llevar un operador lógico? Porque en este vamos a saber cuáles son los alumnos que pasan, los que se quedan y los que rinden supletorio. Hay varias opciones y entre esas varias opciones nosotros tenemos que saber qué operador lógico vamos a utilizar. Pero como el profesor ya nos indicaba, antes de poder realizar cualquier ejercicio con operador lógico es necesario realizar un algoritmo. La estructura de algoritmo o programa. La estructura de un algoritmo o programa debe ser una estructura clara y precisa. Como podemos observar, aquí vamos a mostrar un ejemplo de un algoritmo. Todo nombre o todo algoritmo siempre va a empezar con un inicio. El inicio se puede expresar con la siguiente figura, que está de forma ovalada. Luego, nosotros si lo vamos a ubicar en parte de programa, nosotros tenemos que ubicarlo de otra forma. Es decir, nosotros vamos a ubicar parte por parte, como está aquí. Después de esto viene el proceso, luego la entrada de variables y todo lo que podemos observar aquí, nosotros lo podemos ubicar dentro de un programa, sea C++ o cpp.sh y nosotros podemos proceder a programar. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta la cabecera del programa de un algoritmo, los cuales deben expresar o identificar el nombre correspondiente de la palabra reservada, o la cual denominamos el algoritmo. Es decir, si nosotros vamos a poner, por ejemplo, sumar dos números, tenemos que ubicarlo. Como estamos declarando, tenemos que ubicarlo en el proceso, porque nosotros no podemos poner un nombre arriba y a medida de que vamos a hacer un proceso cambiarle de nombre, porque simplemente el programa no nos va a ejecutar y nos va a mostrar las líneas de comando erróneas. También hay que tener en cuenta las declaraciones variables. Y nosotros podemos declarar de manera entera, de manera doble, float, depende cómo lo hagamos. Si pueden observar, por ejemplo, manera entera, números. Aquí da un ejemplo sencillo. Miren, entero, real, char, boolean, float, entre otros. Hay muchas partes para declarar una variable. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tamaño más largo de una variable al momento de ser declarada va a ser declarada como doble. La más pequeña, pero con datos enteros sin decimal, son las int. Aquí nos muestran declaraciones de constante de variables.
Aquí nos están dando un ejemplo pequeño. Por ejemplo, estrella, entre comillas y asterisco. Esto es opcional. Como les mostré un programa de Hola Mundo, mi nombre es Mercedes Quijije, nosotros podemos programar otras cosas. Puede ser ya programas de suma, resta, multiplicación, división, mensaje, lo que podamos hacer. Los comentarios dentro de un programa. Los comentarios dentro de un programa es opcional. Nosotros podemos ponerlo entre asterisco y el hash. Por aquí les voy a mostrar un breve ejemplo de un programa. Aquí tengo un programa en C++. Tenemos que esperar un momento hasta que cargue. Mire, como les puedo explicar, estas de aquí son las librerías. Aquí estos son llamados comentarios. Si nosotros no cerramos bien el comentario, sí pueden observar, todo lo que hagamos, todo el proceso va a salir como comentario porque nunca lo hemos cerrado. Pero si nosotros lo ubicamos bien y cerramos con asterisco y el hash, nos va a salir normal. Pero si no lo hacemos, ya saben cómo nos van a quedar. Y bueno, aquí podemos observar que aquí hemos hecho un programa para calcular impuestos de sueldo anual. Y print es como code, nos muestra un mensaje. Aquí hemos declarado tipo float. En otros programas lo hemos declarado entero. Depende el tamaño de la variable. Así es la estructura de un programa. Si nosotros queremos compilarlo, nos va a quedar de la siguiente manera. Esperemos que cargue. Si nosotros lo hacemos de esa forma, siguiendo los pasos estructurados, nosotros podemos realizar un programa, ya sea sencillo o un poco complicado. Pero eso sí, hay que manejar un poco lo que son las librerías, lo que es más importante dentro de un programa son los valores lógicos. Nosotros tenemos que saber si le vamos a poner tipo mayor, menor, igual. Tenemos que saber cómo comparar una variable, porque si no sabemos cómo compararla vamos a tener problemas. Nos van a salir resultados que no queremos. Este programa fue realizado este programa, si nosotros nos ubicamos, lo hicimos en la primera tarea. Es muy importante. Yo les voy a dejar el link para que si gustan lo pueden encontrar aquí.